Entonces, en la actualidad, hay un remanente de Israel que está siendo salvo por gracia, pero no forma parte del reino de Israel, sino de la iglesia. El actual Israel que está siendo salvo actualmente pertenece al reino de los cielos. Y juntamente con gentiles que no son hijos de Israel, forman parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Esto es soteriología aplicada a Israel, no a los gentiles, a Israel. Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Se fija cómo los judíos no han perdido su identidad hebrea? ¿Cómo tienen bien entendido de dónde provienen y a qué tribu pertenecen? Esos son los judíos, pero los israelitas, los cuales están dispersos entre las naciones anglosajonas, como Estados Unidos y la Gran Bretaña, ellos no conocen su verdadero origen. Su verdadero origen es Israel. Y cuando usted escucha mis palabras, también le choca en la mente decir que ellos son los hijos de Israel, ¿verdad? ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Nuevamente, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No son salvos estos israelitas porque sean descendientes de Israel. Son salvos por gracia. Es el pueblo que Dios conoció en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero ahora mucho mejor, porque ahora son hijos de Dios. Son nacidos de nuevo. Son un remanente salvo por gracia. Como dijo Oseas en el capítulo 1, en el versículo 10, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Antropológicamente hablando, son israelitas. Pero en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Espiritualmente hablando, actualmente ese remanente de Israel es salvo porque son hijos del Dios viviente. ¿Se fija? Ya no son solamente hijos de Israel, sino que además son hijos del Dios viviente. Cristianos. Volvamos a Romanos, capítulo 11, versículo 4. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y aquí Baal representa la incredulidad. Representa la ley, las obras de la ley. La esclava. Pero en el versículo 5 dice que Dios se ha reservado un pequeño remanente escogido que es por gracia, que han sido salvos por gracia, porque son creyentes, no tanto porque son hijos de Israel, son hijos de la libre, la gracia de Dios. Entonces todos estos israelitas convertidos a Cristo, juntamente con los gentiles convertidos a Cristo, son salvos. Y de primera instancia evitan la ira de Dios, como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 36, Romanos capítulo 1, versículo 18, y en el capítulo 2, versículo 5, Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, y las copas de la ira de Dios escritas en el libro de Apocalipsis. Ese remanente de israelitas y de gentiles son salvos de la ira de Dios. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 7 se nos habla de los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, menos de la tribu de Dan, de Dinamarca, que también son seleccionados momentos antes, instantes antes que comience la ira de Dios. Estos todavía no han sido sellados. Entonces, en Jerusalén, en el milenio,
para la restauración nacional de Israel, van a estar los 144,000 sellados, un grupo seleccionado para servir a Cristo. Los cristianos, la iglesia del cuerpo de Cristo, gentiles e israelitas, salvos por gracia, y principalmente Jesús, pero no como cordero, sino como rey de Israel, no rey de los judíos, rey de Israel. Entonces, los israelitas anglosajones, que actualmente son salvos, juntamente y dentro de la iglesia, de donde van a salir los israelitas que formarán parte del reino de Israel en el milenio, cuando el reino de Israel sea restaurado. ¿De dónde va a salir esa gente? ¿De dónde va a salir ese pequeño remanente de israelitas que va a ingresar al milenio? Porque momentos antes de la ira de Dios, el Espíritu Santo juntamente con la iglesia fue levantado. Y a continuación viene la destrucción para las naciones gentiles que no creyeron en el Señor. Sobre la tierra se está derramando las 7 copas de la ira de Dios. Un castigo a todas las naciones incrédulas, malvadas que no creyeron en el Señor. En el mundo hay naciones gentiles que no son hijos de Israel, pero también hay naciones de origen en Israel. Naciones israelitas, no judías, israelitas, pero igual van a sufrir la ira de Dios por incrédulas, por malvadas, por impías, aunque sean naciones de origen en Israel. Isaías capítulo 10, versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. De la gran cantidad de naciones de origen israelita, dice Isaías, los que hayan quedado. Por eso es importante localizar geográficamente a las tribus perdidas de Israel, porque hay naciones gentiles y hay naciones cuyo origen es Israel, israelitas. Porque dentro de la gracia hay un pequeño remanente de israelitas que han sido salvos por gracia. Pero en aquel tiempo, dice Isaías, después de la ira de Dios, habrá otro remanente de todas las naciones de origen israelita, dice, los que hayan sobrevivido, los que hayan quedado. Versículo 21, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Cuando se refiere a Jacob, se refiere de todas las tribus de Israel. Todos los hijos de Israel volverán al Dios fuerte, pero únicamente los que hayan quedado. Versículo 22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Dice Isaías, Israel se multiplicará como las arenas del mar, será una muchedumbre de personas y darán origen a naciones, a muchas naciones que están en el mundo. Pero lamentablemente, de toda esa muchedumbre, no todas se van a salvar, no todos los israelitas se van a salvar. Únicamente un remanente, pocos se van a salvar, pocos van a sobrevivir. ¿A qué? A la ira de Dios. ¿Por qué? En Isaías capítulo 10, versículo 22, la palabra remanente significan sobrevivientes. Los que hayan escapado a la destrucción acordada que rebosará justicia. Dice Isaías, la destrucción, la ira de Dios, forma parte de la justicia de Dios. Y esa ira se va a derramar sobre la tierra, tal como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 19, capítulo 15, versículo 1 al 7, Apocalipsis, capítulo 16, versículos 1 al 19, capítulo 19, versículo 15, y por supuesto el capítulo 7 de Apocalipsis. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, menos de la tribu de Dan, son sellados antes de la destrucción acordada, como dice Isaías. Únicamente 12,000 sellados
de cada una de las tribus de Israel, menos de la tribu de Dan. Escapan a la ira de Dios, pero, la gran cantidad se va a quedar. ¿A qué? A sufrir la ira de Dios. Habrá israelitas de la casa de Efraín e israelitas de la casa de Judá que se van a quedar. Los que se queden a sufrir la ira de Dios será por malvados, por incrédulos, porque no hicieron caso a las advertencias escritas en la palabra de Dios. Los gentiles, los que no son hijos de Israel, y los israelitas que no se hayan ido en el arrebatamiento o en el rapto, se van a quedar a sufrir la ira de Dios. La diferencia es que de los gentiles que no se hayan ido en el arrebatamiento como cristianos y se queden a sufrir la ira de Dios, ya no habrá oportunidad de salvación, porque los que sobrevivan de las naciones israelitas, ellos van a entrar a la restauración nacional de Israel. Solamente los israelitas, los que antropológicamente hablando sean israelitas, son los que van a quedar y los que van a entrar al milenio, los que van a regresar a la tierra de Canaán, a la tierra de sus padres. Ningún gentil va a entrar a la tierra de Canaán, solamente el pequeño remanente, como dice Isaías, los que hayan quedado van a entrar a la tierra de Canaán. Después de la ira de Dios, dice Isaías, los que hayan quedado, los que hayan sobrevivido a la ira de Dios, volverán al Dios fuerte, volverán a la tierra de Canaán. Únicamente israelitas de todas las tribus de Israel, incluyendo la tribu de Dan, pero ningún gentil va a entrar a la tierra de Canaán. En la actualidad, muchos hacen viajes de turismo a Jerusalén, a la tierra de Canaán, y muchos viven y pisotean la tierra de Canaán, y son enemigos de los judíos. Pero en aquel tiempo, en aquellos días, cuando el rey de Israel regrese a su tierra y reúna a su pueblo, no habrá pasaporte, no habrá visa para que ningún gentil entre a ese país, porque comenzará la restauración nacional de Israel, el milenio.